soy Federico y les voy a hablar de nuestro trabajo titulado Molecular Memory in Biological Networks, Mathematical Definition and Dynamical Fundamentals, donde propondremos cómo cuantificar la memoria molecular de una red de interacciones. Empecemos entonces con un ejemplo motivacional que viene del modelo experimental de las levaduras. Se sabe que si uno tiene una célula y va aumentando la concentración de feromona, en algún momento esta es tan alta que las células detienen el ciclo celular y comienzan a crecer hacia el lugar de donde viene la feromona. Con esto en mente, les cuento de un experimento de este trabajo de acá. Si tomamos dos células y a la de arriba le damos feromona, pero a la de abajo no, en una concentración menor al umbral, ambas células continúan por su ciclo celular y eventualmente tienen una célula hija. Sin embargo, si a cada célula hija ahora le volvemos a dar feromona, vemos que la célula cuya madre recibió feromona detiene el ciclo y hace la proyección, mientras que la otra célula no. Esto evidencia que la célula hija de alguna manera recuerda que la madre recibió feromona. Lo que les presento acá es la vía de señalización de feromona, sacada de este trabajo. Es una red de interacciones químicas entre compuestos y biomoléculas que cumple la función de sensar la feromona y desencadenar o no la respuesta. Todas estas moléculas se encuentran dentro de la célula, mientras que estas dos son las de feromona, nuestro estímulo de antes. Entonces, la pregunta de nuestro trabajo es, ¿cómo puede una red guardar información sobre un estímulo pasado y cómo podríamos cuantificar esto? Pasemos a un sistema modelo de juguete para mostrar nuestra propuesta. Tenemos un nodo A que tiene tres interacciones. Se activa con un estímulo, se puede activar también a sí mismo y además se inhibe. Esto lo modelamos a partir de una ecuación diferencial donde cada término representa una interacción que aporta positiva o negativamente a la velocidad con que cambia A. Este sistema tiene histéresis, que está muy relacionada con la biestabilidad porque implica que para algunos valores de estímulo, como estos de acá, existen dos estados estables para la cantidad de A. Esto implica que el estado final del sistema dependerá de su historia. Si hacemos entonces un barrido en las condiciones iniciales, obtendremos para cada una de estas curvas. Podremos ver que si nos paramos en algún tiempo, como indica la flecha, hay curvas que se juntan y otras que se separan, dependiendo al cual de los dos equilibrios van. Esta convergencia o divergencia puede cuantificarse como el cambio en la pendiente de estas curvas respecto de la condición inicial A0. Sumando en el tiempo, llegamos a este estimador, que cuantifica la información que obtendremos sobre la condición inicial de un sistema, midiendo la condición final. Si se juntaron todas las curvas, el estimador va a dar 0, y si no, porque hay más de un equilibrio, no. Midiendo en qué punto de equilibrio termina el sistema, entonces sabremos algo sobre de dónde partió. Con esto podemos pensar que un estímulo no es más que cambiar la condición inicial del sistema y esta es la clave para usar este estimador. Volvamos al modelito para ver cómo se aplica. La idea es comparar qué le ocurre al sistema cuando lo estimulamos o no y ver si la diferencia en las respuestas se mantiene en el tiempo. Vemos en este caso que gracias a la biestabilidad el estímulo enciende el feedback positivo y una vez que se prende la activación de A sobre sí mismo ya no se apaga y podemos decir y medir que el sistema recuerda el estímulo porque nunca vuelve a cómo era sin él. Para probar este indicador, largamos un experimento computacional, donde hicimos esto mismo para todas las combinaciones de redes de tres nodos, donde cada nodo puede activar, inhibir o no afectar a cualquiera de los otros dos o a sí mismo, y tomamos 10.000 sets de parámetros para cada una de estas redes. El objetivo acá es ver si podemos detectar memoria en redes con biestabilidad y si además podemos descubrir otras propiedades que permitan recordar un estímulo. En este paper la usan por primera vez y está muy bien detallada. Como control de nuestro estimador, comparamos estas dos redes simples, donde la única diferencia entre ambas es este feedback positivo sobre A, que puede darle biestabilidad. Calculamos la memoria para los 10.000 sets de parámetros y vemos que en la red sin el feedback positivo no hay ningún set que tenga memoria mayor a 0, mientras que en la red que tiene el feedback existen sets que sí tienen memoria y coinciden con los que tienen biestabilidad. Esto nos da una idea de que nuestro estimador estaría funcionando. Este mismo análisis de los sets lo repetimos para las más de 16.000 redes y encontramos que todas las que tienen al menos un set con memoria son aquellas que cuentan con algún feedback positivo, ya sea de un solo nodo, de dos nodos, donde A prende a B y B prende a A, o de tres nodos. Esto nos lleva a la pregunta de si todas las redes tienen memoria porque tienen biestabilidad o si puede haber otros motivos. Para responderla nos fijamos en esta red, donde además del feedback positivo en A, hay un feedback negativo entre los tres nodos que le permite a la red oscilar. Encontramos que entre los sets que tenían más memoria, había muchos que no tenían biestabilidad, sino que el estímulo prende el feedback positivo que destruye las oscilaciones. Este sistema está recordando el estímulo porque deja de oscilar, y no porque parte de un punto de equilibrio y va a otro punto de equilibrio fijo. Con esto, sabemos que no es necesaria la biestabilidad para tener memoria, pero surge la pregunta de si sí es necesario tener siempre un feedback positivo. Entonces, para responder esto, nos centramos en esta red, que puede oscilar pero que no tiene ningún feedback positivo. Lo que observamos es que los sets que sí oscilan son los únicos que tienen memoria. Si miramos la dinámica, vemos que en esta red el estímulo genera una diferencia de fase que luego perdura en el tiempo. Esto nos permite decir que la fase de un oscilador puede guardar memoria de un estímulo previo. Este mecanismo podría funcionar en las células con señales que son sensibles a la fase de algún ciclo biológico, sea el ciclo celular, el circadiano o algún otro. Sin más, cualquier pregunta, dejo mi contacto para que puedan escribirme si quieren saber más resultados. Les agradezco mucho por la atención y gracias a la organización de los Jóvenes Biofísicos por el Espacio y a los sponsors de esta actividad. Muchas gracias.